La historia recuerda a los reyes, reinas e imperios, pero olvida cómo mantuvieron el poder. No con discursos. No con oro. Pero con un dolor tan impactante que el recuerdo de ella todavía hace que la piel se arrastra. Al romper los huesos delante de miles, hasta que el cuerpo humano se convierte en una colmena viva, estos castigos diseñados para matar más de lo que mataron fueron para destruir el alma. Y la mayoría de los perturbadores, algunos de ellos fueron justificados. Arrastraron al prisionero a la plaza, cuerdas mordiéndose en sus muñecas. Una enorme rueda de madera estaba esperando, más alta que un hombre, áspero de astillas. La multitud se acercó más, murmurando con anticipación. Con un ruido sordo repugnante, el verdugo derribó una pesada barra de hierro. Primero el brazo, una grieta afilada, el grito rasgando el aire. Luego, el otro, cada golpe deliberado, hueso por hueso, articulación por articulación. Las piernas siguieron, retorcidas en ángulo antinatural hasta que nada pueda sostener el cuerpo en posición vertical. Pero la muerte no era el objetivo. El prisionero estaba atado a la rueda, las extremidades extendidas y rotas, dejadas expuestas bajo el cielo abierto. Horas convertidas en días. El sol quemado de día, el frío rojo de noche. La gente vino a ver, algunos con horror, otros con satisfacción tranquila, una advertencia escrita en sangre y agonía. En toda la Europa medieval, la rueda de ruptura no era solo la ejecución. Era teatro. Un cruel recordatorio de quien tenía el poder, y que le pasó a los que. Pero esta no fue la única forma en que los gobernantes se rompieron más que solo huesos. Lo llamaron justicia, pero fue diseñado para humillarte para siempre. El pilei. Si la rueda de ruptura destrozaba los cuerpos, el pilei destrozaba la dignidad. El delincuente fue arrastrado al corazón de la ciudad, sin espectáculo de prueba, sin guardias para protegerlos. Un marco de madera pesado esperaba, equipado con agujeros para la cabeza y las manos. Una vez encerrado en su lugar, escape era imposible. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero castigo. La multitud era el verdugo ahora, escupir en caras, arrojar verduras podridas, incluso piedras. Los niños se rieron. Los comerciantes detuvieron su trabajo para agregar sus insultos. Cada palabra, cada golpe, se talló en la memoria. Algunos estuvieron allí durante horas, otros durante días, hasta que la humillación se hundió más profunda que cualquier herida. Y cuando el marco de madera finalmente se abrió, el castigo no terminó. La vergüenza lo siguió a casa, susurró en el mercado, murmuró en la taberna, escrita a su nombre. Incluso un robo menor, un insulto borracho, podría marcar a una persona de por vida. Y la humillación podría convertirse en tortura, frente a miles. Un trono de agonía, disfrazado de castigo. La cuna de Judas. De la vergüenza pública hasta el tormento privado. La cuna de Judas se paró en el centro de una cámara oscura y sin aire. Parecía casi ceremonial, un marco de madera alto, un extraño asiento en forma de pirámide que se elevaba desde su centro. Pero este no era un trono para la realeza. Los brazos y las piernas de la víctima estaban atados, alzaban al aire, y luego bajaron lentamente sobre la punta de la pirámide. Su propio peso se convirtió en el arma, conducir el punto agudo más profundo con cada respiración, cada estremecimiento. El dolor era implacable, pero la muerte rara vez era rápida. Los días podrían pasar a medida que el cuerpo rasgaba, la herida se vuelve más severa, establecimiento de infecciones en mucho antes de la misericordia. Los interrogadores juraron que estaba destinado a alentar las confesiones, pero aquellos que lo soportaron sabían que no había nada que confesar que pudiera detenerlo. Increíblemente, los funcionarios lo llamaron una alternativa humana a torturas más violentas, prueba de que la crueldad puede usar la máscara de la compasión. Si esta era la opción más suave, imagina lo que vino después. Dijeron que era rápido, mentían. La guillotina. Si la cuna de Judas arrastró la agonía, la guillotina prometió misericordia.
Una huelga única y limpia, esa fue la afirmación. El condenado se arrodilla, cuello colocado en un marco de madera. Arriba, una cuchilla reluciente esperaba, pesado, en silencio. Con un tirón de la palanca, cayó. La cabeza cayó en una canasta. La multitud vitoreó, creyendo que había terminado. Pero los testigos susurraron lo contrario. Algunos juraron que vieron los párpados revolotear. Bocas twitch. Incluso los labios formando palabras, segundos después del ataque. ¿Fue reflejo? ¿O algo mucho más escalofriante? La guillotina se convirtió en un símbolo de igualdad durante la Revolución. Nobles y plebeyos por igual que se encuentran con el mismo acero. Sin embargo, a pesar de todas sus promesas, llevaba su propia marca de horror, una que no terminó en el momento en que cayó la cuchilla. Pero algunos gobernantes prefirieron castigos que duraron días. Muerte por el agua, pero no como piensas. Que el Aoling. Si el horror de la guillotina duró segundos. Que el Aoling podría convertir minutos en la eternidad. El marinero fue arrastrado sobre la cubierta, muñecas atadas, cuerda enrollada alrededor de su pecho. Sin juicio, sin defensa, solo una oración dictada por el capitán del barco. El castigo comenzó con una sola comando. Lo arrojaron por la borda. La cuerda se apretó, arrastrándolo debajo del casco masivo de la nave. Lo que esperaba a continuación no era una superficie lisa, estaba forrada con percebes de afeitar, costras a la madera como dientes irregulares. Cada segundo debajo del agua se sintió sin nd, pulmones ardiendo, cuerpo girando en el tirón. La carne se arrancó mientras los percebes se raspaban a lo largo de su espalda, pecho y piernas. Si la tripulación se sentía misericordiosa, lo empujaron jadeando por el aire, solo para dejarlo de nuevo, y otra vez. Para los menos afortunados, no hubo una segunda oportunidad. El mar los tragó enteros, dejando solo sangre estelos. Que el Aoling no era solo disciplina, fue un mensaje. Le dijo a cada marinero, cada testigo, que el océano podría convertirse en un verdugo, y el barco en sí, el arma. Y si el mar no te reclamó, algo mucho peor podría. 1000 cortes, cada uno planeado. Lin Chi. Si el mar pudiera destrozarte. Lin Chi demostró que las manos humanas podrían hacerlo aún más lento. En la China imperial, este castigo estaba reservado para el imperdonable, traición, asesinato del maestro, crímenes que el Estado consideró más allá de la redención. El condenado estaba atado en posición vertical, incapaz de moverse. El verdugo dio un paso adelante. Blade brillaba en la luz de la mañana. El primer corte fue pequeño, una rebanada en el brazo. Luego otro. Y otro. No está destinado a matar, sino a herir, debilitar, desentrañar el cuerpo pieza por pieza. Cada movimiento fue deliberado. La piel desgastada, los músculos expuestos, la víctima se balanceaba sobre piernas inestables. Las horas podrían pasar, la multitud observando en silencio, cada uno recordaba un recordatorio del poder absoluto del Estado. Giro principal, en algunos casos, se ordenó al verdugo que mantuviera víctima la vida el mayor tiempo posible. El opio se le dio, no por misericordia, sino para aburrir el dolor lo suficiente como para que no pierdan el conocimiento antes de que se completara la actuación. Podría durar un día, a veces más. Y cuando la muerte finalmente llegó, no fue un lanzamiento, sino el último acto de un desmembramiento público lento. Y sin embargo, incluso esta no fue la muerte más lenta de la historia. No solo te mataron, te borraron. Damnatio memoriae. Si Lin Chi destruyó el cuerpo. Damnatio memoriae destruyó la idea misma de que alguna vez habías vivido. En los imperios del mundo antiguo, la ejecución fue definitiva, pero esto fue peor. El nombre del condenado fue cincelado de monumentos, raspados de inscripciones, arrancadas de los pergaminos. Las monedas con su semejanza se derritieron. Los registros oficiales se reescribieron como si nunca hubieran existido en absoluto.
No fue solo un castigo, fue aniquilación. Para las culturas que creían que el alma de una persona vivía a través de la memoria, esta era una segunda muerte más terrible. Sin un nombre, no podría haber vida futura. Sin recuerdo. Sin rastro. Se les prohibió a las familias hablar de ellas. Los amigos arriesgaron sus propias vidas si se atrevían a preservar una talla o una carta. Incluso las ruinas de sus casas se dejaron desmoronarse en el polvo. Y así, la historia en sí se convirtió en el verdugo, silenciando no solo una voz, sino una existencia completa. Siglos después, los arqueólogos encontrarían espacios en blanco donde debería ser un nombre, un recordatorio escalofriante de que alguien había sido borrado por completo. Pero otros enfrentaron un destino donde incluso su cuerpo era el arma. El cuerpo humano se convirtió en una colmena viviente. Escafismo. Si Damnatio Memoriae borró su nombre. El escafismo se aseguró de que su cuerpo se convirtiera en el escenario para su propia destrucción. La víctima fue despojada y colocada entre dos botes de madera estrechos, o dentro de un tronco hueco. Solo la cabeza, las manos y los pies quedaron expuestos, todo lo demás sellado. Luego vino la primera crueldad, eran leche y miel alimentadas con fuerza hasta que el estómago no podía tomar más, y luego más aún. La misma mezcla dulce se manchó sobre la piel expuesta. Bajo el sol ardiente, se aferró a pegamento y comenzó a dibujar enjambres de insectos. Las moscas, las hormigas y las avispas se acomodaron, arrastrándose en cada apertura que pudieron encontrar. Pasaron los días. El cuerpo atrapado se convirtió en una colmena viva, zumbando y retorciéndose con la vida que no era suya. El hedor de la podredumbre atrajo aún más carroñeros. La víctima se dejó deshidratarse, quemar, ser comido vivo, mientras aún consciente, todavía consciente. La muerte no llegó rápidamente. Se arrastró a través de la infección, la fiebre y las interminables bocados de criaturas que habían convertido la carne humana en su hogar. El escafismo no fue solo la ejecución, fue una actuación, destinada a horrorizar a cualquiera que haya oído hablar de ella. Y en un imperio, incluso la realeza no estaba a salvo del horror público. El favorito de un rey, hasta que la reina quería que se fuera. Hanging, drawing and quarking. Si el escafismo era la crueldad de la naturaleza, esto fue crueldad creado solo por las manos humanas. Comenzó con el colgado. La víctima fue conducida a la horca, la cuerda colocó alrededor de su cuello, pero no para matar. Se quedó colgando, ahogándose hasta el borde de la muerte, luego cortó. Antes de que pudiera respirar nuevamente, comenzó el segundo acto. Fue estirado ante la multitud, su pecho agitando, con los ojos muy abiertos. El verdugo tomó una cuchilla y abrió el abdomen, liberando los intestinos para que todos lo vean. El corazón se cortó a continuación, a veces todavía latiendo, y mantenía alto como prueba de la oración cumplida. Y aún así, no había terminado. El cuerpo se dividió en 4 partes, cada uno clavado en lo alto en público cuadrados o puertas de la ciudad, trofeos sombríos de la autoridad real. La cabeza a menudo era enviada a la capital, montada para que todos pasen debajo. Oficialmente, esta fue la penalización de traición. Pero susurros en los tribunales dijeron una verdad más oscura, a veces, no se ordenó crímenes, sino por venganza personal. Un noble que cruzó a la reina equivocada, un rival que estaba demasiado cerca del trono. Pero el gobernante más infame de todos, convirtió la crueldad en la leyenda. Sus enemigos lo temían vivo y muerto. Vlad el Empalador. Si cuelgan, dibujan y acompañan la ira de la corona. Vlad el Empalador lo convirtió en un espectáculo de puro terror. Enemigos capturados, delincuentes y, a veces, pueblos enteros fueron llevados ante él. Una larga estaca de madera, afilada a un punto brutal, fue conducido a través del cuerpo, a menudo a través del abdomen, a veces a través del cofre, y en los casos más crueles, a través del torso inferior. La estaca se levantó en posición vertical, dejando a la víctima colgar allí, todavía viva, retorciéndose de agonía.
La muerte no llegó rápidamente. El peso del cuerpo lo tiró lentamente hacia abajo, la madera se rasgó a través de la carne y los órganos. Algunos permanecieron durante horas, otros durante días. Pero la crueldad de Vlad no terminó con el acto en sí. Ordenó miles de estas apuestas plantadas en la tierra, un bosque de cadáveres que se balancean en el viento. Los ejércitos invasores se acercarían, y se detendrían con horror, obligados a marchar más allá de los restos podridos de aquellos que habían venido antes. Su reputación se extendió más rápido que sus ejércitos. Los cuentos de sus métodos cruzaron las fronteras, giradas en leyendas que aún resuenan en la historia, inspirando el miedo mucho después de su muerte. ¿Y si crees que estos horrores están bloqueados en el pasado? Piense de nuevo.